Bueno, ok, ya estamos mayoría. Entonces, buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestro curso de bioquímica de aparato de reproductor femenino. Les voy a dar ahorita todo lo que es la introducción a nuestra materia y lo que viene siendo las generalidades, el temario de qué es lo que vamos a ver, la manera en la que nosotros vamos a evaluar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahorita los cité a las 10 porque acabo de terminar técnicas básicas con sus compañeros, entonces ahorita apenas me estoy cambiando el chip a la bioquímica de gineco, pero nuestras clases van a ser a las 8 de la mañana, entonces mañana los voy a ver a las 8 de la mañana con el mismo link que estamos ocupando y espero que ya todos se hayan unido a plataforma. Ayer vi que ya la mitad estaban unidos a plataforma, entonces espero que ahorita todos ya tengan la clave y ya todos estemos unidos a plataforma. Mañana es 15, mañana vamos a tener clase, pero el 16 no, el 16 es festivo, entonces se los voy a dar el día 16 para que no haya pretexto de que estoy crudo, no estoy poniendo atención, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, el 17 terminamos nuestra asignatura, entonces el día 17, pues ya los temas que nos hayan faltado los vamos a corroborar y el 18 haríamos nuestro examen tempranito, ¿sale? Que es un examen rápido y sencillo. La manera en la que vamos a evaluar, cuando es una materia cortita, si nos da tiempo de terminar los temas el día de mañana, pues entonces estaríamos haciendo el examen el día 17, pero no creo. Si no, el 17 ya terminamos y el 18 tempranito le robamos por ahí una hora a su maestro para que podamos realizar el examen temprano de manera rápida, ¿vale? Es cortita, entonces vamos a tener un 20% de evaluación continua, que van a ser 2 trabajitos que ustedes van a realizar, y el 80% va a ser el examen. Entonces aquí sí necesito que me estudien mucho, porque pues prácticamente es la bioquímica y la fisio es la base de nuestra ginecología. Entonces es importante conocerlo. Es difícil enfocarse a solamente la pura bioquímica, entonces tenemos que agarrarnos un poquito de la fisiología. ¿Sale? Pero es importante pues conocer todas estas partes y en esta materia pues difícilmente las podemos separar, entonces a lo mejor le voy a robar un poquito a la fisiología para que nosotros podamos entender el porqué de lo que vienen siendo las hormonas. Bueno, déjenme compartirles la presentación del día de hoy. En Classroom al ratito se la subo, no hay problema la presentación que vamos a ver. Doctora, ¿Qué ¿dijo pasó? el examen el 18? Porque el 18 es sábado. Ajá, bueno, entonces el 18 lo hacemos, ¿sí pueden los sábados, el sábado? 18 sábado. Sí. ¿A qué hora sería? Lo A las podremos 8 revisar, de es la que hay mañana. compañeros que trabajan. Y yo le mando el mensajito. No, mejor en la tarde. O lo hacemos el viernes en la tarde, ustedes díganme. ¿Lo podría consultar con el grupo y yo le mando un mensaje al ratito, doctora? Ok, perfecto. ¿Y Lo el checas sábado si prefieren en la mañanita o en la tardecita, ya me dicen. Ajá. Es rápido, es una hora, a lo mucho. Ok, gracias. Si puede ser tempranito, pues lo hacemos a las 8 de la mañana, súper rápido, para que nos dé tiempo de ver bien todos los temas. Ahora sí que todo depende de cómo avancemos el día de mañana, porque tenemos el día de hoy, el día de mañana que es 15, y el 17, si no podríamos hacerlo el 17 en la tardecita. Bueno, vemos mañana cómo avanzamos, ¿sale? De todos modos, consúltelo y ya me dicen. Si pueden el sábado, mucho mejor. Si no, pues ya lo hacemos el viernes y depende el día de mañana que tanto avancemos. Ok, doctora, sí, gracias. Pero también para que estudien, porque sí está medio pesadillo. Bueno, vamos a empezar entonces a ver todo lo que son las generalidades de nuestro aparato genital femenino. ¿Sí ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, ya.
Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué contenidos son los que vamos a abarcar? Bueno, primero vamos a ver los factores que regulan la función genital femenina. Aquí prácticamente vamos a estar hablando de hormonas. Ajá, entonces todas las hormonas nosotros las vamos a conocer. Vamos a conocer un poquito de la estructura, de lo que viene siendo, por así que la formación, la síntesis de estas hormonas, la participación que tienen en cada una de las gónadas y obviamente pues los efectos secundarios que nos van a producir. Entonces, dentro de los factores que regulan la función genital femenina, pues vamos a ver un poquito de lo que es la fisiología, nuestros ejes a manera general ahorita en esta clase. El día de mañana vamos a ver lo referente a todas las hormonas sexuales, las características de cada una de ellas, que van poco a poco los que están involucradas en lo que viene siendo nuestra función del aparato genital femenino. Las variaciones de los niveles hormonales durante lo que es el ciclo menstrual, el ovárico y el endometrial, las variaciones de las hormonas en el embarazo, los cambios que se generan en el embarazo bioquímicos de acuerdo a lo que vienen siendo estas hormonas, los cambios que se producen en lo que se desencadena el trabajo de parto y sobre todo los cambios que se producen a nivel de la lactancia. Entonces esos son los contenidos que nosotros vamos a abarcar ahorita en nuestro curso. Entonces si se dan cuenta, pues está un poquito pesado. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con todos los factores que regulan la función genital femenina. Entonces ahorita vamos a ir viendo características y generalidades de todo esto. Entonces, para que nuestro organismo o la actividad genital femenina y los ciclos, lo que viene siendo el cuerpo de la mujer funcionen, pues necesitamos una tríada endocrinológica. ¿En qué consiste esa tríada? En la función adecuada del hipotálamo, de la hipófisis y de las gónadas. Acuérdense que si una de estas falla, pues se van a ver ciertas alteraciones a nivel de lo que es la función normal, tanto de lo que es la reproducción, como lo que viene siendo la expresión el desarrollo de nuestros genitales femeninos externos. Entonces aquí tenemos estos tres órganos tienen que funcionar de una manera apropiada. Si no funcionan, se rompe la cascada y vamos a empezar a tener fallas o múltiples alteraciones que llegamos a encontrar en lo que es la ginecología. Entonces nuestro hipotálamo es el que nos va a liberar una hormona muy importante, que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas pues va a actuar a nivel de lo que es la hipófisis. Y la hipófisis nos va a liberar la hormona luteinizante y nuestra hormona folículo estimulante. Muy importantes no solamente para la ovulación, sino para otros factores que tienen mucho que ver con lo que es la regulación en las hormonas femeninas. Entonces, la luteinizante y la folículo estimulante, pues son como que las más importantes o las más representativas. Y tienen su función, pues obviamente en el proceso de lo que es nuestra reproducción, la maduración y la estimulación de lo que es la maduración de nuestro folículo y lo que viene siendo el proceso de la liberación de este folículo o lo que conocemos como nuestra ovogénesis. Nuestra, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama cuando se libera el óvulo? Ovulación. ¿Ovulación? La ovulación. Se me fue completamente ya. Le digo que apenas estoy haciendo el cambio de chip de técnicas básicas aquí. Entonces, la hormona luteinizante es la que nos favorece nuestro proceso de la ovulación o la rotura del folículo para que se libere nuestro óvulo y entonces esto lo va haciendo de una manera cíclica, constante, cada 28 días o cada 30 días. Depende, ahora sí que los niveles hormonales de cada mujer. Entonces, ese sistema como que de manera general de lo que sucede dentro de lo que es nuestra tríada, hipotálamo, hipófisis, gónada. Bueno, esta actividad cíclica pues tiene mucho que ver con el adecuado funcionamiento en lo que es las hormonas. Entonces, cuando estamos en la etapa fetal, nosotros tenemos un pico un poco elevado de estas hormonas, de la folículo estimulante y la luteinizante. Mucho de esto tiene que ver con cuestiones de la madre, y también por cuestiones en la formación de nuestra organogénesis. Llegada a la infancia, pues estabiliza la folículo estimulante y la luteinizante y empieza a ser mínima su secreción. En cuanto va empezando la pubertad, estas hormonas empiezan a aumentar, ¿sale? Y es cuando viene o aparece nuestra primera menarca, mediado por también estrógenos y otros componentes, en los que nosotros pues vamos a estar iniciando el periodo reproductivo.
La luteinizante y la folículo estimulante tienen que tener una actividad que va en pulsaciones. Entonces se libera y de repente es un pico más alto y luego baja y uno más alto y luego baja. Esta función es importante para realizar cada una de las actividades que tiene bueno, las hormonas por separado, porque no nada más es la maduración y es lo que viene siendo la ovulación, sino que también tienen mucho que ver con la síntesis de lo que son los estrógenos, que vamos a ver más adelante. Entonces, todas las hormonas dependen de todas para su adecuado funcionamiento. Entonces, aquí pues les puse ahora sí que en el sexo masculino, también se llega a producir cantidad de luteinizante y folículo estimulante que tienen otras funciones diferentes a comparación en lo que es el proceso reproductivo de la mujer. En ellos tiene que ver con la síntesis también de andrógenos y para lo que viene siendo la espermatogénesis, pero la cantidad en la que se sintetizan pues es mínima. Y si se dan cuenta es de manera continua, a diferencia de lo que pasa en la mujer. Cuando estamos ya en la menopausia, porque ya estamos viejitos, los hombres también tienen un proceso, un cambio hormonal que se llama andropausia. Y las mujeres tienen su menopausia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como caen los estrógenos, esto afecta nuestro eje gónado, hipófisis, hipotálamo y nos va a producir una elevación de la folículo estimulante y de la luteinizante. Entonces, en la menopausia nosotros vamos a encontrar folículo estimulante y luteinizante elevadas con la cantidad de de estrógenos disminuido. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahorita estamos viendo generalidades de qué es lo que sucede. Bueno, este es un esquema muy rápido, muy sencillo, para empezar a ver como tal o introducirnos hacia las funciones, en el cual tenemos nuestros órganos. La tríada endocrinológica o este eje hipotálamo, hipófisis, gónada, tiene mucho que ver con un control por retroalimentación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nuestro hipotálamo, como ya sabemos, libera la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual va a llegar a la hipófisis para estimular la liberación de luteinizante y de folículo estimulante, las cuales van a llegar hasta lo que son las gónadas para producir el proceso de la maduración de nuestro folículo, para producir lo que es la ovulación y para producir lo que son estrógenos y progesterona, ¿vale? Estas hormonas pues se van a ir a sus respectivos órganos diana para poder realizar sus funciones. Ya sabemos que los estrógenos pues no solamente actúan en este eje, sino tienen órganos diana a nivel cerebral, a nivel del hueso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces son muy importantes para el funcionamiento adecuado de la mujer y no solamente en cuestiones de reproducción. Entonces, ¿en qué consiste este control por retroalimentación? Cuando yo les digo que estamos hablando de un control por retroalimentación positiva, quiere decir que se está estimulando este eje. Y cuando hablamos por una retroalimentación negativa, quiere decir que se está inhibiendo, ¿vale? ¿Quién lo va a inhibir? Pues ahora sí que nuestros productos finales, que son los estrógenos y la progesterona. Cuando las cantidades de estrógenos empiezan a aumentar, estos estrógenos van a llegar hasta el hipotálamo y van a saturar una serie de receptores que se encuentran ahí, la cual le va a indicar al hipotálamo que pues ya tiene la cantidad suficiente de estrógenos y que entonces deje de producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Eso nosotros estamos hablando de una retroalimentación negativa, ¿sale? Mientras esos receptores se mantengan llenitos, quiere decir que los estrógenos pues están en cantidades normales de las que nuestro cuerpo necesita. Cuando nosotros estamos o los estrógenos disminuyen, pues entonces nuestro estrógeno va a empezar a dejar de ocupar estos receptores en el hipotálamo y el hipotálamo se va a empezar a estimular, ¿sale? Y eso se llama retroalimentación positiva. Poca cantidad de estrógenos, pues le avisa prácticamente al hipotálamo que hay poquitos que tiene que producir más. Y entonces el hipotálamo se activa y vuelve a la síntesis de nuestra hormona liberadora de gonadotropinas, lo cual hace que pues la hipófisis produzca más luteinizante, más folículo estimulante y las gónadas estén sintetizando más estrógenos, ¿vale? Esto lo hace de una manera pulsátil, que lo vamos a ver más adelante, que funciona
para que esto se pueda producir. Si la hormona liberadora de gonadotropinas fuera constante, el eje se inhibe, ¿sale? Pero tiene que ir en pulso, sube, baja, sube y baja, para que esto estimule un adecuado control en nuestro eje. ¿Qué es lo que pasa en la menopausia, por ejemplo? En la menopausia, por más que quiera nuestro cuerpo sintetizar estrógenos, pues ya no los va a sintetizar. Entonces el hipotálamo se sigue estimulando, estimulando, estimulando y aumentan los niveles de folículo estimulante y luteinizante. Por eso en la menopausia nosotros tenemos pocos estrógenos, mucha folículo estimulante y mucha luteinizante, ¿vale? En cuestiones del embarazo, la progesterona se eleva. Entonces, al elevarse la progesterona me va a inhibir también el hipotálamo. Entonces hace una retroalimentación negativa. Inhibe al hipotálamo porque dice, bueno, ya tengo mucha progesterona y estrógenos que después empieza a sintetizar la placenta. Entonces se inhibe el eje y es un periodo de reposo a nivel de las gónadas. ¿Por qué? Porque ahora los estrógenos y la progesterona lo están siendo sintetizados por nuestra placenta. Entonces nuestros ovarios descansan, tienen 9 meses de descanso, en la cual no hay luteinizante ni folículo estimulante y las gónadas no están trabajando completamente. Ajá, entonces digo completamente porque si tampoco se atrofian. Se mantienen en una secreción, pero es mínima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos una retroalimentación negativa y nuestro eje se inhibe. Entonces, por eso, a nivel de hipófisis y gónadas, el embarazo es un periodo de descanso o de reposo. Ajá. Bueno, a manera general. Aquí en este dibujito, bueno, les puse para recordar lo que viene siendo nuestra, pues ahora sí que anatomía, prácticamente, lo que incluye la fisiología y la histología, ¿vale? Entonces tenemos aquí, a nivel de lo que es el hipotálamo, tenemos nuestros núcleos, de donde se van a liberar o donde vamos a pasar a la producción de lo que es oxitocina y vasopresina en nuestra neurohipófisis, y en nuestra adenohipófisis es donde vamos a tener todas nuestras estirpes celulares específicas para la síntesis y la producción de diferentes hormonas. Tenemos a la TSH, a la ACTH, tenemos a la folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, que también son las que vamos a ocupar aquí en este proceso. Tenemos a lo que viene siendo nuestra hormona del crecimiento, la estimulante de melanocitos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, de aquí, de la adenohipófisis, es de donde van a salir nuestra folículo estimulante, luteinizante y la prolactina. Folículo estimulante y luteinizante son las que vamos a ocupar en el ciclo normal. Prolactina en el embarazo y la lactancia, y la oxitocina que se libera de la parte de la neurohipófisis, pues la vamos a ubicar principalmente en los últimos periodos del parto, en lo que viene siendo el parto, y también en lo que es la lactancia, porque tiene una función muy importante en esas partes. ¿Vale? Bueno, efectos trópicos, las hormonas trópicas son aquellas que estimulan la secreción hormonal y el crecimiento de otras glándulas endócrinas. Como por ejemplo, pues tenemos a la hormona estimulante de tiroides, va a estimular la tiroides, la hormona adenocorticotropa, que va a ir a estimular a las glándulas suprarrenales, y las hormonas gonadotrópicas, que son las que nos van a estar estimulando lo que es la producción de la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Vale? Entonces, nuestra hormona liberadora de gonadotropinas, pues es una hormona trófica. Aquí está nuestro eje con el control por retroalimentación, lo que les mencionaba, estrógenos, progesterona, tienen una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Cuando nosotros encontramos mucha cantidad de estrógenos y progesterona, pues entonces nos van a producir una retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva, hablando en cuestiones de nuestro ciclo menstrual, que ahorita lo vamos a ver, entre los días 12 y 14, pues es cuando nosotros vamos a tener un aumento en la producción de estímulo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. ¿Por qué? Porque necesitamos que la luteinizante y la folículo estimulante estén elevadas en el día próximo a la ovulación y la ovulación para llevar a cabo las funciones apropiadas en nuestro ovario. Entonces se comporta de diferentes maneras de acuerdo a la fase en la que se encuentre nuestra mujer de su ciclo menstrual.
Pero esto es importante, el eje gonadal, nunca se les olvide, hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿vale? Retroalimentación negativa la llevan los productos finales, que son el estrógeno y la progesterona, y la retroalimentación positiva también la llevan los productos finales, que son estrógeno y progesterona. Cuando empiezan a disminuir, hacen una retroalimentación positiva. Cuando aumentan, entonces hacen una retroalimentación negativa. Ahora vamos a ver la naturaleza química de estas hormonas. ¿Qué son en general? Pues nuestra hormona liberadora de gonadotropinas, nuestra hormona folículo estimulante y la luteinizante tienen un origen proteico. Entonces van a ser cadenas de aminoácidos que nos van a formar esa proteína. Actúan a través, o su vía de señalización es a través de un segundo mensajero. Y este segundo mensajero nos va a activar sustancias que ya están preexistentes en la célula para que puedan realizar su efecto. En el caso de las hormonas esteroideas, pues su origen va a ser esteroideo, o sea, van a derivar del colesterol. Tenemos a los estrógenos y a la progesterona. Estas van a llegar directamente o van a atravesar la membrana y van a llegar directamente hasta el núcleo. Entonces, el mecanismo de estimulación va a ser una transcripción nuclear, en la cual van a estimular a la célula para que inicie la síntesis de proteínas, que se van a ocupar a lo largo de nuestro ciclo. Bueno, aquí les puse este cuadrito. No es necesario que se aprendan todos los pasos, pero sí es importante que conozcan ciertas sustancias. Tenemos el colesterol, que es nuestro principal precursor. Saber que de los derivados del colesterol nosotros vamos a formar progesterona, que nosotros vamos a formar testosterona, que vamos a formar estradiol, estrona y estriol, que son nuestros estrógenos que nosotros encontramos en el cuerpo de la mujer. No quiere decir que en el hombre no se encuentren, en el hombre también se encuentran, pero son en cantidades mínimas, porque la función pues va enfocada al aparato reproductor femenino. Estos dos que tenemos aquí son muy importantes y quiero que sí se los memoricen. Nuestra dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Son los andrógenos principales. Entonces, todo el proceso y toda la síntesis del colesterol nos va a producir progesterona primero y van a terminar en la formación de los andrógenos. Los andrógenos son dehidroepiandrosterona y androstenediona, ¿vale? Esos se forman en común, tanto para la formación de la testosterona o de nuestros estrógenos. Y son importantes que los recuerden porque estos van a estar formándose en el feto un periodo antes de que se desencadene el trabajo de parto. Entonces, cuando yo les hable y les diga, es que vamos a tener aquí nuestros andrógenos, ustedes en automático ya sepan, pues mis andrógenos son dehidroepiandrosterona y androstenediona, ¿vale? Esos son mis andrógenos que yo voy a ocupar para la síntesis de muchas sustancias. Entonces, no se les olvide. Derivados del colesterol por medio de una cascada de enzimas, que son importantes. Ya después les voy mencionando cada una o cuáles son las importantes que nosotros ocupamos en la práctica clínica, ya sea porque debido a que no existe, por ejemplo, la aromatasa, pues no se forman los estrógenos y entonces tenemos ahí una déficit o una patología asociada, o la 16-hidroxilasa, la que tampoco a lo mejor está apropiada, o hay déficit y tenemos ciertos síndromes que nosotros vamos a ir, pues ahora sí como que recalcando cuando vayamos explicando todo este procedimiento. Ahorita para el día de hoy solamente quédense con el colesterol, es nuestro precursor principal de nuestros andrógenos. Mis andrógenos son dehidroepiandrosterona y androstenediona, ¿vale? De aquí me van a derivar la progesterona, el estradiol, la estrona y el estriol. Eso es lo que necesito que ahorita se me quede. Ya conforme vamos avanzando, ya nos vamos a ir introduciendo más a esto, ¿vale? ¿Ya los anotaron? Bueno, sí. Esto también es importante que no se les olvide. Lóbulo anterior o adenohipófisis me van a producir nuestras hormonas folículo estimulante y luteinizante.
lóbulo posterior o neurohipófisis, de ahí me va a salir lo que es la oxitocina. Del anterior también la prolactina. Eso también ténganlo muy separado para que no se nos complique en el curso. Nuestro eje hipotálamo hipófisis, que también ya lo vimos, pero un poquito más sencillo. Bueno, vamos a conocer a nuestra hormona folículo estimulante. La folículo estimulante en las mujeres, pues estimula el crecimiento de los folículos ováricos inmaduros. Libera una sustancia que se llama inhibina y también libera una sustancia que se llama estradiol, las cuales se van a estar produciendo o aumentando en diferentes fases del ciclo menstrual. En las niñas esta hormona pues nos van a empezar a indicar que los ovarios están comenzando a producir lo que son los estrógenos. Entonces hay muchos factores, realmente no se tiene una ciencia así cierta o un estudio que nos diga esto es lo que desencadena el inicio de la pubertad, pero se habla de múltiples factores. Entre ellos está el factor en el que va pues, generando el crecimiento. Las niñas van como que entendiendo la relación entre un hombre o una mujer, ven a las familias o ven a las personas. Entonces es un estímulo nervioso, lo que empieza a desencadenar o lo que empieza a activar este eje en lo que es nuestra adolescencia. Pero así algo que nos indique, pues pasa esto y por eso se desencadena la adolescencia, no. Lo que sí sabemos es que el proceso hormonal pues inicia, a diferencia de los hombres, antes en las mujeres, a diferencia de lo que son los hombres, la madurez sexual inicia después. Entonces las niñas, pues esta hormona folículo estimulante y también la luteinizante, pues empiezan a sintetizar estrógenos. Entonces es lo que hace que empiece como tal a iniciar el proceso de la pubertad o de la maduración en cuestión de los órganos sexuales. Entonces hace que el cuerpo se prepare, madure e inicie lo que conocemos como la menarca o nuestro inicio de la menstruación. Entonces la folículo estimulante es la que tiene mucho que ver con lo que es el inicio de la pubertad. En los hombres, pues aumenta la producción de lo que son los andrógenos a nivel de las células de Sertoli. También van a secretar una sustancia que se llama inhibina, que es una hormona importante, esencial para lo que es la espermatogénesis. Entonces, la folículo estimulante estimula lo que viene siendo la espermatogénesis en los hombres, en los niños. Estas hormonas también actúan a nivel de lo que es la pubertad. El inicio de la pubertad en las niñas inicia a los 9 años. En los niños es un poquito más tardío, no empieza a los 9, entonces se empieza a considerar entre los 11, 12 años el inicio de la pubertad. Por eso es que a veces las niñas dicen que maduran un poquito más rápido, pero viene siendo por cuestiones de nuestras hormonas. El cuerpo está, pues ahora sí que diseñado para la recepción de este tipo de hormonas a nivel de las gónadas y los estrógenos empiezan a sintetizarse en una forma más abundante que también tienen ciertos efectos a nivel de lo que es nuestra corteza cerebral. Entonces, por eso, pues ahora sí que la pubertad como que inicia antes en cuestiones de conducta en las mujeres que en los hombres. Está mediado por estas hormonas. Entonces, la folícula estimulante y la luteinizante van mucho de la mano estas hormonas y normalmente su secreción va siendo casi muy similar. Su principal función, pues, es la regulación de la función ovárica. La folículo estimulante nos va a empezar la madurez de todos los folículos. Acuérdense que ahorita en embrión ya vieron que pues las mujercitas ya nacemos con la cantidad de folículos que nosotros vamos a tener toda nuestra vida, de los cuales unos pues se van atrofiando y otros son los que se van a ir desarrollando poco a poco. Entonces, la folículo estimulante se libera y va a empezar a bañar todo lo que son los ovarios. Y de ahí va a ser un folículo, varios folículos van a empezar a captar la folículo estimulante, pero solo uno va a ser predominante. Entonces es el que va a empezar a captar mayor cantidad de folículo estimulante y va a madurar hasta que tengamos nuestro folículo de Graf. Entonces la luteinizante se va secretando pero en pequeñas cantidades. Y a partir de lo que es el día 12, por ejemplo, de un periodo o de un ciclo menstrual de 28 días, la luteinizante se va a empezar a elevar. Entonces, en el momento en el que se empieza a elevar y hace su pico en el día 14, es cuando hace que nuestro folículo se libere o tengamos el proceso de la ovulación, ¿vale?
pero las dos tienen una participación muy importante en la maduración de estos folículos. La luteinizante es la responsable de la ovulación y de la formación de lo que conocemos como cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans, como le gusten ustedes llamar, el cual va a tener una función de producir y de sintetizar progesterona. Entonces, valores normales. Existen diferentes etapas en las que nosotros podemos encontrar diferentes valores de nuestras hormonas. Entonces es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros ocupamos en la clínica. Los valores normales de folículo estimulante en las mujeres depende de la fase en la que nos encontremos. Si estamos en una fase folicular, pues vamos a encontrar entre 3 y 20 unidades por litro. En la fase ovulatoria, que es cuando hacen un pico más alto, en todo lo que viene siendo la fase de la ovulación, hay aproximado entre el día 12 y 14, pues hace un piquito. Entonces vamos a encontrar entre 9 y 26 unidades por litro. En la fase luteínica, pues a diferencia de la fase ovulatoria, empieza a disminuir. Entonces podemos encontrar un máximo de 12 unidades por litro. Y observen lo que pasa en la fase posmenopáusica. Realmente la encontramos en valores que incluso se van hasta 10 veces arriba del valor normal. Entonces, si nosotros hacemos un perfil hormonal, nos van a reportar cierta cantidad de folículo estimulante. Y nosotros tenemos que saber identificar por la cantidad en la que está, en qué fase de su ciclo menstrual se encuentra. Entonces, la fase posmenopáusica, pues si se dan cuenta, podemos encontrar hasta 153 unidades por litro, sobre todo si está en el primer año de la, ahora sí que de la menopausia, en el que ya lleva prácticamente sus 12 meses sin presentar su sangrado. Entonces ya nosotros tenemos una elevación bastante importante de la folículo estimulante. Y eso tiene que ver porque pues, los estrógenos ya disminuyeron, ya no se están sintetizando de manera apropiada, o la cantidad ya no es suficiente, y lo que viene siendo nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis, pues están estimule y estimule y estimule. ¿De qué va a variar que un día lo encuentre yo en 18 y otro en 153? En la secreción pulsátil que tiene. Acuérdense que va pulsátil, va subiendo, baja, sube, baja. Y eso es importante porque así es su secreción. Entonces, si nosotros lo agarramos en el pico en el que está hasta arriba, pues podemos encontrar 153. Y si no, lo más alto que podemos encontrar en la fase posmenopáusica, pues es de 18, ¿vale? Entonces, depende mucho en qué parte de nuestro ciclo o nuestro pico se encuentre nuestra folículo estimulante. En varones, pues es una cantidad muy chiquitita que va de 1 a 12 unidades por litro, lo que nosotros podemos encontrar, ¿vale? La luteinizante. También existe una fase menstrual, fase folicular, fase ovulatoria, en la fase luteínica, en la fase posmenopáusica. Cuando entramos dentro de nuestro ciclo menstrual, la fase folicular, pues vamos a tener una cantidad pequeña, de 2 a 15 unidades por litro. Entonces ya empieza a secretarse, pero la cantidad de secreción no es tan alta. Pero miren lo que pasa en la fase ovulatoria, pues se sube. Tenemos desde 22 hasta 105 unidades por litro, que es cuando hace el pico para producir lo que es el proceso de la ovulación. Entonces, si nosotros tomamos exactamente el día 14, a lo mejor nos va a salir 105 litros, ¿no? Unidades por litro, lo que nosotros vamos a reportar de luteinizante. Quiere decir que mi paciente está en la fase ovulatoria. Y algunos laboratorios incluso ya hasta les ponen ahí valores en fase tal, o fase ovulatoria del ciclo menstrual, o fase folicular del ciclo menstrual, acorde a los valores que nosotros estamos encontrando. En la fase luteínica, pues nosotros vamos a encontrar que el valor pues ya cayó, ¿sale? Ya hizo su función de la ovulación, entonces se va para abajo. Y vamos a encontrar un máximo de 19 unidades por litro. Y pues en la fase posmenopáusica vamos a tener una parte sostenida entre 16 y 64 unidades por litro. ¿Por qué? Porque está haciéndose una estimulación constante, y si nosotros encontramos a lo mejor en el pico de esa secreción, pues vamos a encontrar 64. Y si no, el mínimo que podemos encontrar es de 16. Entonces, ¿de qué va a depender? Del ciclo o de la fase en la que se encuentre nuestra secreción de la luteinizante. Y en varones, pues también vamos a encontrar luteinizante, pero va a ser entre 2 y 12 unidades por litro.
Entonces, esto es para la vida diaria y para su ejercicio práctico en cuestiones de la medicina. Bueno, ¿se acuerdan que les mencionaba lo de los andrógenos y cómo se lleva a cabo y que se los memorizaran porque los vamos a estar ocupando? Bueno, pues aquí hay algo muy importante, ¿vale? Tanto las células de la granulosa en el ovario como las células de la teca interna, pues tienen la función de estar produciendo lo que viene siendo hormonas, pero una complementa a la otra, ¿vale? A nivel de las células de la teca interna, estas células, esto quédenselo bien grabadito, tómenle una foto panorámica, las células de la teca interna solo van a tener receptores para luteinizante, ¿sale? Las células de la granulosa van a tener receptores para luteinizante y para folículo estimulante. Entonces, la célula de la granulosa va a empezar la síntesis de lo que son los estrógenos. Entonces, va a tomar como, ahora sí que precursor a nuestro colesterol. Las células de la teca interna también van a tomar el colesterol para la síntesis de andrógenos. Ojo, ¿por qué aquí las células de la teca interna no me sintetizan estradiol? Ah, porque le falta una enzima final que se llama aromatasa. Ajá, cuando vamos a ver esto desencadenado todo con las enzimas, ajá, pero aquí las células de la teca interna no tienen esa enzima que se llama aromatasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la célula de la teca interna me va a producir a partir del colesterol progesterona. Esa progesterona sí la puede convertir en androstenediona, que es nuestro primer andrógeno. Esta sustancia, pues se la va a mandar a la célula de la granulosa, porque nuestra célula de la teca interna ya no puede hacer más. La célula de la granulosa sí va a producir progesterona a través del colesterol y esta progesterona se la puede mandar a la teca interna y le puede decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame para la síntesis de los estrógenos, ¿no? Y nuevamente esta progesterona pues va a ser convertida en androstenediona, la cual se la va a regresar a la célula de la granulosa. Y ya a partir de este componente pues es mucho más fácil producir testosterona y producir estradiol, que el estradiol es nuestra principal hormona o la más importante en el ciclo reproductivo de la mujer, ¿sale? Entonces tenemos el estradiol, que es nuestro estrógeno con mayor actividad. Y este estrógeno pues ya va a pasar hacia lo que es el torrente sanguíneo. A través del capilar va a viajar en cuando empiecen a aumentar sus cantidades de estrógeno, pues va a llegar hacia sus células diana donde se necesitan y también va a llegar hasta el hipotálamo para hacer un proceso de retroalimentación negativa y que entonces se disminuya la estimulación de luteinizante y de folículo estimulante a nivel de las células de la granulosa. ¿Qué es lo que pasa en la menopausia? Pues esta síntesis de estradiol está disminuyendo completamente porque también disminuye la cantidad de tejido en la célula de la granulosa. Entonces aumenta la luteinizante y aumenta la folículo estimulante, pero aunque estén aumentadas, pues la célula ya no va a dar abasto con el estradiol. Entonces ya no se va a sintetizar tanto estradiol y esto nos va a estar mande y mande y mande un proceso de retroalimentación negativa. A lo mejor ustedes aquí van a decir, ay maestra, pues eso está re fácil. Le damos los estrógenos conjugados y con eso ya se lo estamos administrando de manera externa y pues ya dejamos descansar a nuestro óvulo y la persona puede estar normal. Bueno, ya después de la menopausia se presentan otros factores de riesgo, como viene siendo el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, que son hormonodependientes. Entonces hay que dejar que mamá naturaleza haga lo suyo, hay que dejar que la mujer se estabilice y que su cuerpo nuevamente vuelva a retomar un control en este eje hormonal. No está indicado siempre proporcionar lo que viene siendo la terapia de los estrógenos. Cuando veamos menopausia vamos a ver en qué casos sí se puede. Ajá, hacer ahora sí que como una reposición hormonal. Porque si tenemos ahí factor de riesgo en el que la mujer a lo mejor tiene antecedentes de cáncer de mama y nosotros le estamos dando estrógenos o cáncer de endometrio y nosotros le estamos dando más estrógenos, podemos nosotros quitar ese factor productor que es la menopausia, ese factor protector y generarle que ese cáncer pues se desarrolle. O si ya lo tiene, pues aumentarlo y complicarlo. Entonces hay casos en los que sí podemos dar ese tipo de estrógenos y casos en los que no.
Entonces no se les olvide, célula de la granulosa es la que sintetiza estradiol. Células de la teca interna solitas no tienen la capacidad de producir estrógenos, pero sí nos produce nuestros andrógenos, los cuales pasan hacia la célula de la granulosa y le ahorran múltiples pasos en toda esta formación. ¿Se acuerdan? Lo vimos aquí. Vean, aquí está la androstenediona. Nuestras células le ahorra todos estos pasos, todos estos que vienen aquí, todos estos pasos, se los ahorra a la célula de la granulosa. Entonces ya nada más le da este compuesto para que con su enzima, que es la aromatasa, ¡pum!, lo convierta en estrógeno, en estrona y estradiol. Ya. Son 2 pasos los que está realizando a partir de este compuesto. Por eso son complementarias, una con la otra. ¿Vale? Esta, al sintetizar la androstenediona, pues ya le ahorra todo ese cansancio a la célula de la granulosa y entonces ya nada más nos produce lo que es el estradiol, que también puede ser derivado de un testosterona, estrona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Depende del compuesto y la enzima que esté actuando. Entonces, una con la otra son muy complementarias para la producción de nuestros estrógenos. Ahora vamos a ver naturalezas químicas. Yo sé que esto no les gusta mucho, pero pues lo tenemos que ver aquí, ¿vale? Vamos a hablar de los estrógenos y de la progesterona, que son nuestras hormonas esteroideas. Su naturaleza química, pues, es ser esteroide, de 18 carbonos y de 21 carbonos. El lugar de la síntesis, pues, son células de la teca interna en la granulosa del folículo ovario, que es a donde se sintetizan. Acuérdense que células de la teca interna tienen la participación con las células de la granulosa, pero por ellas solitas, pues, no tienen la capacidad de sintetizar tal cual un estrógeno, pero sintetizan andrógenos muy importantes que participan con las células de la granulosa. La progesterona, pues se sintetiza principalmente en las células de la granulosa, a nivel de la placenta, a nivel del cuerpo amarillo y muy pequeñita cantidad a nivel de nuestra corteza suprarrenal, sobre todo a nivel del feto. Características químicas. Bueno, pues los estrógenos van a tener un anillo de tipo fenólico con un hidrogenión en el carbono 3 y en el carbono 17, el cual se va a estar oxigenado. La progesterona tiene un grupo ceto en el carbono 3 con una doble ligadura entre el carbono 4 y 5 y un grupo acetilo en el carbono 17, ¿vale? Su mecanismo de acción, pues, es a través de la transcripción nuclear, porque ambas tienen su receptor hasta lo que es el núcleo. Entonces, ¿qué se van a quedar de aquí? Bueno, pues que son hormonas de origen esteroideo, que quiere decir que vienen o son derivados del colesterol, que el estrógeno se compone de 18 carbonos, la progesterona de 21 carbonos y que tienen su receptor a nivel nuclear, ¿vale? Una y otra tienen receptores a nivel nuclear. Su vida media, pues de los estrógenos realmente no hay una vida media, se mantienen en una producción constante. La progesterona va entre 15 y 16 minutos. Su transporte sanguíneo, los estrógenos, pues viajan unidos a proteínas en el 60%, principalmente a la albúmina. Hay una globulina fijadora de hormonas sexuales específica en la que se fija el 30% y pues libres andan en un 3%. La progesterona también viaja unida a proteínas, en cuestiones de la albúmina viaja un 20% unida a ella, en la globulina fijadora de hormonas sexuales viaja un 37%, fijado a otras proteínas en un 40% y libre anda en un 2%. El motivo, el catabolismo a nivel del hígado, pues nos va a degradar hasta lo que es el estriol. Y la progesterona pues también se degrada a nivel del hígado, a nivel del útero y a nivel de la glándula mamaria, que es el sitio donde se ocupan y donde realizan una cierta función. En cuestiones del hígado, este estriol tiene mucho que ver con las cuestiones de los lípidos. Entonces, estimula que se depositen lípidos, estimula o nos llega a aumentar a nivel del hígado lo que viene siendo nuestro colesterol malo. Entonces lo elimina, lo quita de la sangre, lo guarda aquí a nivel de lo que es el hígado y nos disminuye lo que son las dislipidemias. Entonces, por eso cuando tenemos menopausia y esto disminuye, pues tenemos un aumento constante de lo que es las grasitas en sangre, que también es uno de los efectos de la menopausia.
Bueno, este esquemita está muy bonito porque aquí nosotros podemos ver cómo participan todas las hormonas en lo que es un ciclo menstrual. Entonces tenemos nuestro ciclo menstrual, tenemos en la fase del sangradito, tenemos nuestra fase proliferativa y nuestra fase secretora. Un ciclo menstrual se compone de estas tres fases. Tenemos la fase menstrual, que es en la que, si nos damos cuenta, pues aquí tenemos la progesterona, que se encuentra casi poquita, es mínima. Lo que viene siendo el estradiol, que también se encuentra en una cantidad mínima. Tenemos aquí a la luteinizante, en la que nosotros empezamos a tener una pequeña elevación después de la caída que tuvo de la ovulación. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar un poquito. La folículo estimulante también se comporta de una manera casi igual a la luteinizante, pero tiende a disminuir un poco. Todo lo que es la fase menstrual, en esa fase nosotros tenemos una caída de todas las hormonas. Todos los picos que realizan, hay una caída de todas las hormonas y por eso viene lo que es el desgarro del tejido y se produce el sangrado menstrual. Entonces, dense cuenta que en el sangrado menstrual es muy poquita la cantidad de hormonas que nosotros tenemos. En cuanto termina ese sangrado menstrual, bueno, pues entonces empieza nuevamente nuestro ciclo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las que se empiezan a elevar primero? Pues tenemos a nuestra luteinizante y a la folículo estimulante. Empiezan a elevarse, elevarse, elevarse. Dense cuenta aquí cómo van de la mano. Es muy poquita la diferencia entre la folículo estimulante y la luteinizante, en la cual la luteinizante se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene y posteriormente hace un pico en el proceso de la ovulación. Entonces, hace un pico un día antes de la ovulación, son 12 horas antes de la ovulación, y entonces se produce la liberación de nuestro ovocito, ¿sale? La folícula estimulante pues estaba preparando lo que viene siendo nuestro folículo, hace un pico también próximo a la que es la ovulación y posteriormente cae. Ajá. La luteinizante también hace un pico en la ovulación y posteriormente cae completamente, ¿vale? En todo lo que es la fase secretora, pues estas hormonas se encuentran bajas. ¿Por qué? Porque tenemos aumentado lo que viene siendo el estradiol. Chéquense aquí, los estrógenos también están bajos. Conforme se va produciendo, se va llevando a cabo el proceso de la maduración de nuestros folículos, pues también van alcanzando ahora sí que un pico, van haciendo un pico y hacen un pico 1 o 2 días antes del proceso de la ovulación. Una vez que hicieron el pico en la ovulación, pues entonces caen los estrógenos. Y al caer los estrógenos que empiezan a disminuir, entonces empieza a ser más notoria, ahora sí que la pulsación de la secreción de la luteinizante. Ajá, entonces ya cayó nuestro eje, aquí está haciendo o está estimulado positivamente para aumentar lo que es la liberación tanto de la folículo estimulante como de la luteinizante, ¿vale? Entonces hace un pico y en cuanto caen nuestros estrógenos, ¿vale? Caen los estrógenos, folículo estimulante y luteinizante hicieron pico. Entonces ya una vez que se da la ovulación, los estrógenos se van hasta abajo y posteriormente en la fase secretora vuelven a aumentar, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya tuvimos un pico de folículo estimulante y de luteinizante que está generando como tal la secreción nuevamente de lo que son los estrógenos. Dense cuenta aquí cómo se comporta la progesterona. La progesterona se encuentra completamente inhibida, hace una pequeña elevación en el día de la ovulación y como ya tenemos nuestro cuerpo amarillo formado o el cuerpo albicans, pues entonces ya tengo quien me produzca progesterona. Entonces mi cuerpo albicans me empieza a aumentar la síntesis de progesterona que hace un pico, ¿sale? Si nosotros tuviéramos un embarazo por aquí en el día de la ovulación o en el día 18 o en el día 20, supongamos, que tuvimos una fecundación, no, pues que todo da, ya vamos a tener un bebé. Bueno, pues la progesterona se sigue para arriba, se mantiene. ¿Por qué? Porque nuestra gonadotropina coriónica humana va a estimular a nuestro cuerpo amarillo para que siga produciendo progesterona. Si esa hormona no se encuentra presente, la gonadotropina coriónica humana, bueno, no va a haber quien mantenga lo que viene siendo el cuerpo amarillo y entonces nuevamente cae
lo que viene siendo la síntesis de progesterona y cae lo que es la síntesis de los estrógenos. Aquí hay otra hormona muy importante, que es la inhibina. La inhibina es la que está en negrito. En el periodo menstrual se mantiene abajo, 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 abajo. Una vez que empieza la ovulación, hace un pequeño pico. Y este piquito, luego cae como por el día 17, nuevamente se empieza a elevar, ¿sale? Esta inhibina nos va a mantener inhibida la síntesis de luteinizante y de la folículo estimulante, ¿sale? Entonces, una vez que esta hormona se empieza a secretar, pues nos va a inhibir la secreción de folículo estimulante y de luteinizante. Posteriormente también vuelve a caer y vuelve a disminuir. Entonces, en la fase secretora es en la fase en la que nuestro endometrio se está preparando, se está engrosando, las glándulas empiezan a hacerse más tortuosas, se prepara para un proceso de una implantación. Si yo tengo una fecundación exactamente en el día de la ovulación, que de mala suerte ese día se me ocurrió y ya resulta que tuve una fecundación. Ah, bueno, pues la progesterona, los estrógenos, me empiezan a preparar a lo que es el endometrio. Y el tiempo en el que tarda la implantación, pues si se dan cuenta, el endometrio está perfectamente bien preparado. Los niveles de progesterona están perfectamente bien en el sistema, ahora sí que elevados en el pico. Y entonces se va a producir la anidación y todas las condiciones van a ser las apropiadas para que esa implantación se dé apropiadamente. Y entonces tenemos un embarazo, en el cual pues ya se nos dispara la progesterona, se nos disparan los estrógenos al inicio del embarazo, y pues la inhibina se mantiene, y folículo estimulante y luteinizante se mantienen por debajo. Si esta y esta están elevadas, van a estar generando un proceso de retroalimentación negativa hacia el hipotálamo. Y entonces no vamos a tener ni folículo estimulante ni luteinizante. Nuestro ovario entra en una fase de reposo, en la cual ya no va a estar siendo estimulada porque progesterona y estrógenos van a estar siendo sintetizados por la placenta. Entonces, esta es la manera en la que se comportan nuestras hormonas en lo que viene siendo un periodo o en un ciclo menstrual. ¿Sí les quedó claro? ¿No hay ninguna duda? Es importante que sí se les quede claro cómo se van comportando y sobre todo, pues ahora sí que este esquemita es la base de toda su fisiología de gineco. Entonces, se los puse, está muy bonito, vienen los colores bastante bien, entonces váyanlo, pues ahora sí que como que analizando, comprendiendo poco a poco, porque es la manera en la que se comportan las hormonas y es la base de todo. ¿No hay dudas, nada, seguros? Bueno. Aquí tenemos entonces el ciclo menstrual, que era lo que les mencionaba, ya con el dibujito, pero en cuestiones de lo que es el endometrio. Entonces tenemos la fase de sangrado, tenemos la fase proliferativa, el día de la ovulación y lo que es nuestra fase secretora, ¿vale? Aquí va, ahora sí que acorde con lo que es la maduración de nuestro ovocito y también lo que es la formación de nuestro cuerpo amarillo. Entonces tenemos aquí nuestro óvulo, va madurando poco a poco, por medio de lo que es la acción de la folículo estimulante y de lo que es la luteinizante. Pues la folículo estimulante se encarga de madurarlo, hace su pico máximo unos días antes de la ovulación, la luteinizante también lo hace 12 horas antes de la ovulación, y entonces se produce la liberación de nuestro óvulo. Una vez que se produce esta liberación, pues va a viajar por medio de las trompas y todo lo que viene siendo el trayecto de pues así, nuestra trompa de falopio. Y entonces viene la preparación. El endometrio empieza con las glándulas más tortuosas, empieza a generar mayor acondicionamiento, se engrosa un poco más, el aporte en las arterias que se forman aquí espirales, pues es más grande. Si se llegara a dar el proceso de la implantación, pues hace una excavación y se introduce en el endometrio. Pero el endometrio ya está preparado para recibirlo. Entonces, cuerpo amarillo empieza a aumentar la síntesis de la progesterona y también nos empieza a aumentar la síntesis de lo que son los estrógenos. No se da el embarazo, entonces no hay quien mantenga a nuestro cuerpo amarillo. Si no se produce la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo amarillo pues degenera
y ya después tenemos nuestro cuerpo aquí atrofiado, ¿sale? Entonces viene la atrofia del cuerpo amarillo y pues cae la progesterona, caen los estrógenos y se produce la rotura o lo que viene siendo la vasoconstricción de nuestras arterias espirales, empieza a descomponerse el tejido, a degradarse y entonces empieza el sangrado y se cae toda la capa de nuestro tejido, dejando solamente la parte basal. Entonces dejamos la parte basal de nuestro tejido y pues nuevamente empieza el ciclo, ¿sale? Empieza la menstruación y otra vez tienen que empezar a participar las hormonas para poder generar el proceso nuevamente del crecimiento endometrial. Aquí aprovecho para hacerles un plus de qué es lo que pasa en los legrados cuando no los hacen bien como debe de ser. Bueno, cuando nosotros tenemos una pacientita que a lo mejor ya llevó 3 legrados uterinos, ¿no? Por X razón, que 2 abortos, que no los quise y fui y me hice un legrado. Ah, ok, te lo haces. Pero si nosotros dañamos la parte basal de nuestro endometrio, aunque ella tenga su ovulación, aunque ella tenga todo el proceso bien, si la parte basal del endometrio, que es la que está siendo estimulada por los estrógenos, se daña con los legrados uterinos cuando son de manera constante, y estoy hablando constante más de 2, en el que a lo mejor por X razón, bueno, ya pues estuvo ahí, le hicieron el legrado, que porque primero fue que quería un aborto, que ella, pues ahora sí que no estaba preparada para el embarazo, lo que sea, bueno, pues que ya, el aborto, ¿no? Le hicieron el legrado. Y luego posteriormente a lo mejor tuvo alguna complicación y pues ya le hicieron el otro legrado. Si en los legrados constantes nosotros nos llevamos la parte basal de nuestro endometrio, pues nos vamos a llevar la parte que tiene que estar creciendo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aunque hayan estrógenos y aunque hayan todas las hormonas del mundo, pues nuestro endometrio no va a alcanzar a crecer y no va a producir esta fase en la que tenemos, la fase secretora en la que se prepara para recibir a lo que viene siendo ¿cómo se llama? Nuestro ovocito ya fecundado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se va a quedar como aquí, en una fase pequeña, en una fase no, ahora sí que no va a poder sostener a lo que viene siendo el bebé, y entonces a lo mejor se va a presentar un ciclo menstrual porque jamás va a llegar a la fase secretora. Entonces, eso es algo bien común que muchas veces nosotros encontramos en la práctica médica, en la que van y te dicen, es que ya llevo como 5 años tratándome de embarazar y no me he podido embarazar. Y tú dices, bueno, ¿alguna vez has estado embarazada? Es que sí, fíjese que, mire, cuando tenía 18 años, me embaracé, pero pues la verdad no quise tener al bebé. Entonces fui con un doctor X que me puso un Nuvaín nomás para poderme poner la anestesia y que agarró y me hizo un legrado. Y tú así de, bueno, y después volví a quedar embarazada, pero volví a ir porque pues no, resulta que no se me dio y tuve un aborto y pues también me hicieron otro legrado. Entonces ya hay un factor de riesgo en el cual ya pudieron haberse llevado toda la parte basal del endometrio. Y por más que se quiera embarazar, pues ahora sí que va a estar demasiado difícil lograr un embarazo. Ya necesitaría tratamientos por especialidades y eso en el veremos si se puede embarazar. ¿Por qué? Porque no va a tener el nichito de nuestro endometrio donde se puede colocar o donde se puede implantar lo que viene siendo nuestro blastocisto que viene, ¿vale? Entonces, eso es un plus, así ahorita que estamos tocando este lado. Este está muy padre. Vienen las hormonas por separado, viene lo que es la temperatura, viene el ciclo endometrial y viene el ciclo de nuestro folículo. Entonces viene acá el ciclo ovárico, cómo cambia la temperatura en el proceso de nuestra ovulación, lo que viene siendo la producción de nuestras hormonas folículo estimulante y luteinizante, de las hormonas a nivel del ovario, que es el estradiol y la progesterona, y de lo que es el ciclo uterino. Entonces este esquema está súper, súper bonito para sintetizar todo lo que nosotros hemos estado viendo ahorita. Entonces chequen el proceso de la ovulación. La ovulación es un proceso inflamatorio. Entonces por eso la temperatura sube. Cuando nosotros tenemos en el ciclo ovárico la maduración de nuestro folículo y se llega lo que viene siendo el pico de la luteinizante y el pico de la folículo estimulante, esto aumenta la presión dentro de lo que es nuestro folículo de Graf. Y al aumentar la presión, pues empieza un proceso inflamatorio en el cual tiene que romperse. Entonces se rompe
y eso nos hace que nosotros elevemos un poco la temperatura, que sube 1 grado a diferencia de nuestra temperatura corporal. Entonces, algunas veces por ahí han escuchado, chécate tu temperatura diario y el día que te suba la temperatura a 1 grado, ese es el día de tu ovulación. Entonces dicen, bueno, pues ya me checo la temperatura y ese día subió hasta 37 grados. No es una fiebre, no me voy a sentir mal, no nada, pero está subiendo mi temperatura porque hay un proceso inflamatorio local a nivel del óvulo, pero está del ovario, pero está produciendo un proceso inflamatorio. Entonces se inflama hasta que revienta y es cuando se libera nuestro óvulo, ¿sale? Entonces, en cuestiones de las hormonas ováricas, pues van viendo cómo crece el estradiol, hace su pico antes de lo que es la ovulación, posteriormente cae y nuevamente se empieza a elevar porque lo está sintetizando nuestro cuerpo amarillo, ¿sale? La progesterona también se eleva porque tenemos el cuerpo amarillo en el que se está produciendo nuestro progesterona y estrógenos. Ya una vez que, pues ahora sí que se atrofió, que ya tenemos nuestro cuerpo albicans, entonces pues cae la progesterona, caen los estrógenos y junto con esta caída de progesterona y estrógenos y de todas las hormonas, pues viene lo que es el proceso del sangrado menstrual, en la cual se produce una vasoconstricción de las arterias a este nivel y pues el tejido empieza a morirse y empieza a descamarse y toda esta sangre que sale en las arterias espirales es la sangre del proceso menstrual. Entonces aquí vemos, tenemos la parte del sangradito, empieza a partir del 4 día nuevamente la proliferación, vean cómo se va elevando el estradiol, hace un pequeño pico la luteinizante y la folículo estimulante, en la parte en la que va la maduración de nuestro folículo, se empieza a preparar, se produce la ovulación, tenemos el cuerpo albicans, aumenta el estrógeno, aumenta la progesterona y aumenta lo que es el grosor de nuestro endometrio, las arterias se vuelven más tortuosas, las glándulas se vuelven más grandes y entonces tenemos un endometrio preparado para recibir el proceso de la implantación. ¿Qué no se dio la implantación? No hubo quien le dio de comer al cuerpo amarillo, degenera y todas las hormonas caen junto con lo que es el endometrio, ¿sale? Esta partecita es la parte basal de nuestro endometrio. Es la que si nos llevamos con el legrado, pues no vamos a tener un endometrio que se forme y entonces no va a poder haber un embarazo después. ¿Hasta ahorita llevan alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. No se me duerman, ¿eh? Yo sé que es como muy adormilado, pero es importante que esto me lo conozcan bien para que ya después ya nos vayamos más rápido con nada más irles diciendo las hormonas, qué va haciendo y la formación y todo lo que es la síntesis, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro eje de retroalimentación, lo que les mencionaba, retroalimentación negativa y no hay retroalimentación positiva, ¿vale? Hipotálamo libera gonadotropina, esta va hacia la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis, libera folículo estimulante, libera luteinizante, va hacia las gónadas, lo que son nuestros estrógenos y andrógenos, pues nos van a inhibir a nivel de la hipófisis, esa es una retroalimentación negativa, inhibe la capacidad de respuesta de esta hormona liberadora de gonadotropinas a nivel de la hipófisis, le dice ya no necesito que me produzcas folículo estimulante, y también van hasta lo que viene siendo el hipotálamo para decirle, ¿sabes qué? Ya estamos llenos, ya no necesito que me estés produciendo más hormona liberadora de gonadotropinas y hacen una retroalimentación negativa. En este caso, si nosotros tuviéramos pocos estrógenos y pocos andrógenos, pues entonces la retroalimentación sería positiva para la hipófisis y positiva para lo que es el hipotálamo. ¿Por qué? Porque están disminuyendo las hormonas. Entonces no se les olvide, las hormonas o los productos finales son los que nos van a regular la retroalimentación tanto negativa como la retroalimentación positiva. Actúan a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, eso es importante, ¿vale? Actúan a nivel de los dos. Como nuestras células tienen ahí unos receptores especiales para estas hormonas. Entonces llegan las hormonas, fijan y saturan todos esos receptores y quiere decir que tengo la cantidad suficiente de estrógenos, me inhibo y dejo de producir estrógenos. A nivel del hipotálamo también, llegan, saturan esa célula de receptores con los estrógenos, la saturan y quiere decir que ya estoy lleno, entonces dejo de producir hormona liberadora de gonadotropina.
Ay, ya van a empezar acá con... ¿Se oye mucho ruido? Un poquito. Un poquito. Es que tengo aquí al albañil arriba Hola. trabajando y luego fue la fiesta de aquí del pueblo de Tecomil y están todos allá abajo, entonces, pero bueno, ya mañana vamos a estar normales, quiero pensar. En cuestiones de la hormona, de lo que es el eje, pues es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver otra cosa muy importante de la placenta, ¿vale? La placenta lleva a cabo múltiples funciones, entre ellas está la nutrición. Es un órgano que permite la administración interrumpida en el feto. Entonces, la mamá haya comido o no haya comido, el feto pide de comer y tiene que tener sus alimentos, ¿vale? ¿Cómo le va a hacer la mamá? ¿Quién sabe? Al bebé no le importa si la mamá está desnutrida, si la mamá no comió, si la mamá no desayunó, él exige de comer. Entonces, la placenta lo hace por medio de una hormona. ¿Qué es lo que hace? Inhibe que la paciente pueda ocupar su glucosa. ¿Y qué es lo que hace? Toda la glucosa la guarda en reserva para el bebé. Entonces la mamá echa a andar un mecanismo de degradación de lípidos. Por eso es importante que esté comiendo de manera constante para que no le vaya a dar ahí el desmayo o la hipoglucemia. Entonces el bebé va a sacar de la sangre de la mamá todo lo que necesita. Y a él no le va a importar si la mamá comió o no comió. Entonces va a pedir oxígeno, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, glucosa, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, siempre va a garantizar esto por medio de una hormona que participa mucho y que es secretada por la placenta. Dentro de las funciones endocrinas de la placenta, pues tenemos a la gonadotropina coriónica humana, que es la que se encarga de mantener el embarazo, sobre todo los primeros 3 meses en lo que la placenta empieza ahí a producir su progesterona propia. Entonces, esta hormona es importante porque es la que le está avisando al cuerpo que pues está embarazada la mujer y que van a haber muchos cambios, ¿sale? Empezando por el cuerpo amarillo. Entonces va a ir directamente al cuerpo amarillo y lo va a mantener estimulado de una manera constante para que siga produciendo progesterona y estrógenos. La otra hormona estrella que tenemos en nuestra placenta, pues es la somatotropina coriónica humana. Somatotropina coriónica humana. Ajá. O lactógeno placentario. Esta es la que se encarga de garantizar la glucosa hacia el bebé. Entonces, esta va a empezar a actuar en el metabolismo de la mamá y nos va a generar como una resistencia a la insulina. Entonces, la insulina no se va a estar ocupando de manera apropiada porque toda la glucosa va a estar jalada por el bebé. El lactógeno placentario es la hormona estrella en lo que viene siendo nuestra diabetes gestacional. Tiene mucho que ver con la posición de la diabetes gestacional. Entonces, si la mamá ya trae factores de riesgo, entre los que pues ya a lo mejor ya tenía ella resistencia a la insulina, y con la acción de esta hormona, pues le va a dar porque le va a dar diabetes gestacional. Luego tenemos la progesterona y los estrógenos, que son esenciales para mantener el embarazo y generar cambios en el cuerpo de la mujer, que la están preparando para ese embarazo y para lo que viene siendo el proceso de la lactancia. Entonces van a actuar no solamente a nivel del útero, sino también van a actuar a nivel de las glándulas mamarias y a nivel de lo que es el cerebro, para estimular la alimentación, el depósito de grasas. La progesterona prepara todo lo que es también las glándulas mamarias para la lactancia, pues también participan los depósitos de grasa. Son muy importantes. Ahorita vamos a ver las funciones endocrinas de cada uno. La corticotrópica coriónica, que también tiene una función que ver con lo que es el metabolismo de nuestro bebé. La relaxina, que es la que mantiene lo que es el útero tranquilo junto con la progesterona. Y también es muy importante esta relaxina, sobre todo en el momento del parto, porque va a generar una como relajación, por así decirlo, de todo lo que son las articulaciones de la pelvis. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se dé el parto, pues estas articulaciones no se rompan y estén rígidas y no generen tanto dolor. Entonces todo esto lo va produciendo nuestra hormona, va preparando el cuerpo de la mujer para lo que es el embarazo. Para lo que es el embarazo y lo que viene siendo el parto. Tenemos la hormona estimulante de melanocitos, que también es producida por nuestra placenta
y es la responsable de oscurecer todo lo que son los genitales, de formar las líneas oscuras a nivel de lo que es el abdomen, de oscurecer las axilas, de generar el paño o el famoso melasma que se conoce en el embarazo. Y la tirotropina coriónica humana, que tiene que ver con la tiroides. Entonces, empieza a aumentar la producción de las hormonas tiroideas, para tanto, ahora sí que abastecer al feto, como abastecer pues, las cuestiones endocrinas de la mamá. Acuérdense que las hormonas de la tiroides pues tienen mucho que ver con el proceso del catabolismo y la regulación de todo nuestro metabolismo. Entonces entran como en una actividad catalítica, por eso algunas mujercitas embarazadas tienden a bajar de peso ellas, por todos estos cambios que se producen. Otras no, otras tienden a subir mucho, depende mucho de los cambios endocrinos que se están produciendo en la mujer y los antecedentes que ellas tengan. Entonces son las funciones y los cambios que vamos a ver que produce la placenta en la persona embarazada. Bueno, otra de sus funciones pues es la eliminación de desechos. Todo lo que el bebé no ocupe, todo eso va a pasar a través de la placenta y lo va a mandar hacia la sangre materna y lo va a desechar. Aquí es importante, bueno, ya llevaron esto ya, ¿verdad? Vieron la barrera placentaria. Entonces, esa barrera tiene una función muy importante en la que solamente sustancias pueden pasar. La sangre de la mamá jamás entra en contacto con la sangre del feto hasta el momento del parto. Entonces, ahí es donde pues nosotros vamos a estar teniendo un contacto directo entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Y pues también por eso se dan muchas complicaciones como es la histocompatibilidad de grupo, del RH, etcétera, etcétera. Pero mientras la placenta esté intacta, no va a haber un contacto directo con la mamá. Entonces todo va a empezar a pasar por difusión simple, difusión facilitada, por lo que es el viaje de gases, etcétera, etcétera. Entonces todos los desechos del bebé, todos se los va a mandar a la mamá y la mamá que se deshaga de ellos. El intercambio de gases es importante, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestra placenta, tenemos lo que viene siendo el cordón umbilical, que es el por medio del cual van a pasar los nutrientes y va a pasar también todo lo que es el oxígeno y se va a ir lo que viene siendo nuestros desechos de CO2 hasta la circulación materna y que se van a eliminar, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues es como nosotros pasamos todos los gases de la mamá al bebé y del bebé hacia la mamá. Tiene una función inmunológica. La única inmunoglobulina que puede atravesar la barrera placentaria es la IgG. Es la única que la puede atravesar. Entonces, la barrera placentaria pues evita el paso de muchas sustancias extrañas, a lo mejor algunas bacterias, etcétera, etcétera. Los virus es muy difícil que los contenga. Entonces, virus sí pueden pasar, por eso tenemos luego a veces ahora sí que la infección, a lo mejor citomegalovirus, del herpesvirus, del VIH, etcétera, etcétera, que sí pueden atravesar lo que es la placenta. Entonces, aguas con los virus. Protección física. La placenta y el líquido amniótico proporcionan un ambiente cerrado, estéril y con una buena temperatura para el bebé, completamente aislado de tanto cuestiones físicas como golpes, cambios bruscos de temperatura, infecciones bacterianas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, la placenta y lo que es el líquido amniótico proporcionan al bebé una comodidad y estabilidad. Entonces ahora decimos, pues, ¿para qué nacemos, no? Si ahí nos dan de comer, estamos calientitos, estamos bien a todo dar, entonces nomás venimos al mundo a sufrir, porque ahí estamos bastante bien. Nos dan de comer, nos cuidan, nos protegen, entonces como que, ¿para qué nacer? En cuestiones de la lactancia, ahorita de la placenta es lo que vamos a ver, ya luego nos metemos al metabolismo. En el control de la lactancia, pues también tenemos un eje. Una vez que ya nació nuestro bebé, bueno, pues ahora viene el posparto. Ok, se acabó el bebé, se acabaron las hormonas que sostenían el embarazo y ahora, ¿qué va a pasar, no? Pues ahí no termina el asunto. Ahora viene el control entre el hipotálamo, hipófisis y glándula mamaria. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues ahora tiene que aumentar la secreción de prolactina, que en algunas veces en la parte final del embarazo, la progesterona también empieza a disminuir. Entonces, en el momento en el que la progesterona empieza a disminuir, empieza a estimularse lo que es la secreción de la prolactina.
Y por eso nuestras mujercitas embarazadas ya empezamos que tienen producción de leche porque la prolactina se empieza a aumentar. Entonces aumenta la congestión de los senos y ya cuando nace el bebé, junto con la oxitocina, que se está liberando porque ya se fue el bebé y entonces ahora se está produciendo oxitocina, sobre todo si existe la succión del pezón, eso aumenta la secreción de nuestra oxitocina, empieza a ver lo que es el proceso de la lactancia. Entonces, durante todo el embarazo, los senos se prepararon para estar produciendo leche, aumentaron los depósitos de grasa, por eso crecen de tamaño, por eso se ponen todos duros y tensos, porque aumentan los depósitos de grasa. La prolactina lo que hace es llegar a esas células para poder producir o estimular la síntesis de la leche, que también lo vamos a ver cómo se hace bioquímicamente ese procedimiento. Entonces, bueno, ahora ya en la glándula mamaria voy a tener como tal el proceso de la succión. Entonces, toda la excitación de las vías aferentes por el proceso que se lleva a cabo en la succión, pues va a tener que ver con el hipotálamo, ¿sale? Es una estimulación nerviosa la que se está produciendo. Entonces, el hipotálamo pues va a mandar una señal hacia la hipófisis va a liberar lo que viene siendo nuestra prolactina, también aumenta lo que es la hormona del crecimiento, las cuales van a tener efecto a nivel de la glándula mamaria. Entonces, con la glándula mamaria, pues se va a llevar a cabo lo que es la extracción de la leche. Ajá. Los efectos directos de la extracción de la leche también son un estímulo. Por ejemplo, que se ponían el sacaleche que antes se utilizaba mucho o las bombitas que ahora utilizan para sacarla, pues generan un reflejo de succión. Entonces, eso también estimula la producción de lo que es nuestra lactancia. A nivel del ovario, en este tipo de estímulos de la glándula mamaria, pues nos va a aumentar un poquito lo que es los estrógenos, nos va a disminuir lo que viene siendo la progesterona y esto va a tener una retroalimentación también negativa. Algunas veces las mujeres dicen, pues estoy dando lactancia y pues como ya no tengo ahora sí que el proceso porque tengo los estrógenos aumentados, entonces si me está inhibiendo mi eje, no sintetizan folículo estimulante y no sintetizan luteinizante. Entonces, ni les baja su periodo menstrual, porque es como si estuvieran embarazadas otra vez, por así decirlo, pero son muy pocas a las que les pasa. En las que dicen, no, pues es que si das pecho, no te embarazas, no necesitas ningún otro control. No es cierto, porque no en todas las mujeres pasa. Hay mujeres en las que sí se inhibe el eje y mientras estén dando pecho no tienen ni periodo menstrual, ni tampoco hay ovulación, ni tampoco hay maduración de folículos. Pero son muy pocas las afortunadas que tienen este tipo de inhibición del eje. Todas las demás, si ustedes van y le dicen, bueno, al mes, ay, no, sí, ya al mes me volvió a bajar mi periodo menstrual normal, entonces aguas, ¿no? Porque estés dando pecho, ya no te vas a embarazar, porque sí se pueden embarazar. Y yo me he encontrado por ahí 2 que 3 mujeres que sí van, ay, es que me embaracé, pero ¿por qué, doctora? Si estaba yo dando pecho. Pero es que el pecho, a que tú estés dando seno materno, no quiere decir, no te garantiza que sea ahora sí que un proceso de control para que no te embaraces. O sea, son muy pocas las mujeres que les pasa esto, pero sí llega a suceder que a nivel del ovario se inhibe lo que es el proceso de la ovulación. En cuestiones de lo que es la hipófisis, bueno, también nos va a aumentar lo que es nuestra hormona estimulante de corticotropinas, en la cual va a actuar sobre la corteza suprarrenal, nos va a aumentar un poquito lo que es la secreción de corticosteroides y aumenta los corticosteroides libres, los cuales también pueden pasar a través de la leche materna, ¿vale? Pero todo esto es algo controlado en cuestiones de lo que es el hipotálamo y nuestros ejes. Entonces esto pasa en el posparto inmediato. Aquí tenemos lo que es el estímulo, ¿sale? Que viene por las vías, lo que son aferentes, entonces viajan hasta lo que viene siendo nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis, y esta va a responder liberando prolactina. Entonces la prolactina llega hasta lo que es nuestro conducto, va ahora sí que a facilitar la producción láctea a nivel de lo que son las células alveolares de nuestros conductos galactóforos y va a liberar lo que es la leche a través de la succión. Entre más succiones, pues este ciclo se está dando de manera constante y aumenta la producción de leche. Que doctora, yo había escuchado que no, que el atole es bien cargado y que hay que la comida y que no sé qué,
y que háganle té de no sé cuándo para que tenga leche y que dele pulque, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación no tiene nada que ver con estas cosas. Se puede tomar los 20 litros de atole y si no existe la succión del pezón y la cantidad de ingesta suficiente de agua, no se va a formar tanta leche. Que ya se tomó 3 litros de pulque y tampoco, pues tampoco el pulque tiene nada que ver con esto. Aquí es estimulación nerviosa, ¿vale? Entonces empieza la estimulación nerviosa, se produce la liberación de hormonas, se prepara la glándula mamaria y entonces la leche sigue siendo succionada y es un ciclo. Que lleguen y que, ay doctora, ¿qué atole me recomiendan? Ninguno, tome agua. No, pero es que me dijo, pues, tómese el atole, pero tómeme agua y pégese al bebé y ya, ¿vale? Entonces, una vez que ya pasa todo esto del ciclo de la prolactina, también los reflejos de la succión a nivel de lo que es el hipotálamo, nuestros núcleos, sobre todo el caudado, son los que hacen que se libere la oxitocina en la neurohipófisis. Y la oxitocina tiene una función muy importante para la contracción de las células de músculo liso que rodean a cada uno de nuestros alvéolos lactóforos. Entonces la contraen y hagan de cuenta como si fuera una perillita que ustedes la exprimen. Toda esta leche pasa hacia lo que son los conductos y entonces es succionada por el bebé. Por eso les menciono, esto es un ciclo. Si el bebé no hay succión del bebé, que porque ya me dolió, que porque no le estoy dando bien, que porque ya se me agrietó, que porque no le quiero dar, lo que sea, no se va a producir la leche, ¿vale? ¿De qué depende esto? Pues depende mucho de este ciclo. Succión y lactancia. Succión y estar dando pecho, succión y estar dando pecho. Tomar suficiente agua. Aquí es lo único que necesitan las mamás para tomar suficiente agua y tener una buena producción de leche. El cuerpo es tan inteligente que no necesitamos tanto atole, ni tampoco necesitamos comer pulque, ni cosas raras que luego les dan. Toda la grasita que se depositó a nivel de nuestro cuerpo mediado por los estrógenos y la progesterona de la placenta, toda esa grasita es la que nosotros vamos a ocupar para el proceso de la lactancia. Entonces, doctora, que subí 10 kilos en mi embarazo y ya me quedé, y miren nada más, estoy 7 kilos arriba de mi peso que tenía. Y entonces, bueno, de lactancia, láctea su bebé, toda esa grasita va a pasar hacia lo que son la lactancia y usted va a bajar de peso. Obvio que si le siguen dando los 3 litros de atole al día, pues es una cantidad abundante de carbohidratos que se va a convertir en grasa para depositarse y pues nunca va a bajar de peso, ¿vale? Entonces, aquí siempre es recomendable, coma usted saludable, tome mucha agua y la misma lactancia va a hacer que todo ese peso que ganó de más se pierda. Entonces, es importante eso. Ahora vamos a ver cómo se compone nuestra leche materna. Aquí es algo muy importante que siempre les preguntan entre la leche materna y la leche de vaca. La composición del calostro que va en los primeros días después de que se presentó el parto es muy importante porque contiene una gran cantidad de inmunoglobulinas. Entre ellas la principal pues es la IgA. Entonces esta inmunoglobulina le confiere como tal una inmunidad a nuestro bebé. Pero no nada más pasa la IgA, sino también pasan macrófagos, lactoferrinas, otras sustancias que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el calostro es muy importante en los primeros días del bebé porque le va a proporcionar la inmunidad humoral sistémica a corto plazo. Los anticuerpos de la mamá van a pasar hacia el bebé. Va a tener muchas proteínas importantes y esenciales para su desarrollo fuera ya del útero. Va a tener sodio, cloruro, vitamina A, lactosa, grasitas, pero grasas buenas, por así decirlo, no saturadas. Va a tener potasio, calcio, bueno, aquí es magnesio, le puse un F de más. Calcio, magnesio, fósforo, hierro, vitamina D, tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, ácido ascórbico. Entonces, todo esto va a ir en la primera parte, en la primera leche materna, que va hasta los 10 días máximo. Entonces, eso es primera lactancia, es muy importante y el calostro es muy importante. Doctor, luego van a consultar, es que me está saliendo la leche muy amarilla. ¿Cuánto tiempo tiene que nació su bebé? Tiene 7 días. Pues eso es normal, ¿sale? Decirles que la leche va cambiando de color poco a poco y al principio es extremadamente amarilla.
por toda la cantidad de cosas que lleva. Entonces hay que explicarle que esa leche amarilla es muy importante, porque una vez me topé una mujercita que llegó, es que me está saliendo la leche bien amarilla, ¿no tendré infección? Y no se la estoy dando a mi bebé, y yo así de, uy, Dios, no, se lo tienes que dar, o sea, ya le expliqué, ay, no, entonces sí se la voy a dar, le digo, pues dáselo, o sea, todo eso importante en los primeros días ya se perdió, entonces es muy importante, pues, que le den el calostro a sus bebés. Entonces, la mejor época para la lactancia se puede formar cuando nosotros tenemos una producción ya extrema de lechita o que estamos ya agarramos carrera en la producción de la leche, se pueden llegar a formar hasta 1,5 litros por día, lo que nos abastece perfectamente bien las cantidades de alimentación de nuestro bebé y también para favorecer todos los sustratos metabólicos que necesita tanto nuestro bebé como lo que viene siendo la mamá. Entonces, dentro de la composición de la leche materna, ya viéndola bioquímicamente en todos sus componentes que tiene, pues va a tener un pH de 7.3. Calorías nos va a proporcionar 65 kilocalorías por decilitro, agua es el 87.5%, por eso es importante que nosotros les digamos que consuman bastante agua, carbohidratos 7 gramos, grasas 3.7 gramos de grasas no saturadas, tiene una osmolaridad de 295 minosmoles, una densidad de 1031, va a contener albúmina, va a contener globulina, va a contener el fierro, va a contener, bueno, calorías aquí ya se las repetí. Entonces, esto es lo que contiene nuestra leche. Va a tener nitrógeno proteico, N-caseína, N-lactoalbúmina, que son unos aminoácidos muy importantes, alfa-lactoalbúmina, que es una proteína, lactoferrina, que es una enzima muy importante para la inmunidad, beta-lactoglobulina, que son inmunoglobulinas también muy participativas en el proceso de la inmunidad de nuestro bebé, lisozima, que también es una enzima que lo protege en su pancita para la eliminación de las bacterias, va a tener albúmina, vamos a tener grandes cantidades de IgA, en el calostro muy poquitas de IgG y muy poquitas de IgM, pero también pasan. Es un valor mínimo, pero pasan a través de la leche materna, sobre todo en las etapas del calostro. Aminoazúcares como la N-acetilglucosamina, N-acetilneuramínico, muchos péptidos como factores de crecimiento epidérmico, el péptido inductor del sueño, que es la melatonina, la insulina, en pequeñas cantidades. Todo esto pasa a través de la leche materna y sobre todo en las etapas del calostro. Aminoácidos libres como la taurina, glutamina, la colina, ácidos nucleicos, nucleótidos, poliaminas. En cuestiones de lo que son nuestros electrolitos, pues tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fósforo y sulfuro, que también son importantes para lo que es el aporte nutricio de nuestro bebé. Entonces, si se dan cuenta, pues está bastante completa. Vitaminas, la vitamina A principalmente, que es la que encontramos, va a pasar vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina C y vitamina D. Todo esto pasa en la leche materna de la mamá hacia el bebé. Vitamina B12, vitamina E y vitamina K en pequeñas cantidades. Calcio, cloro, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, que son los minerales que encontramos, principalmente los que se ocupan más para el proceso de la lactancia. Ciertas hormonas tiroideas, como la T4 y la T3, que son importantes para lo que es el metabolismo de nuestro bebé, y también va a pasar el cortisol en pequeñas cantidades. Aquí hablando de hormonas, algunas veces también se llega a presentar que las hormonas de la mamá, sobre todo en el primer mes de vida, pasen a través de la leche materna, como los estrógenos. Eso es algo muy importante. Por ahí algunas veces contraindican lo que es la lactancia materna, sobre todo si te estás poniendo la inyección hormonal para el método de control. No se puede aplicar hasta después de los 3 meses, porque los primeros 3 meses pasan directamente hacia la leche materna. Y entonces, sobre todo cuando tenemos mujercitas, bebés, niñas, a veces presentan un sangradito vaginal. Entonces ahí hay que decirles a la mamá pues, que no se alarme, que eso es algo normal por sus hormonas que están pasando hacia la bebé, pero que no va a pasar nada y que se les va a quitar, porque en algunas situaciones se van a llegar a encontrar con esa situación. Entonces hay que explicarle a la mamá que son sus hormonas de ella,
que pasaron hacia la bebé por la leche materna y que no le va a volver a suceder, ¿vale? Entonces, ahí no tiene que hacer nada. Si está, ahora sí que con algún método anticonceptivo inyectable, ahí sí hay que tener cuidado porque la carga de hormonas es un poquito como más agresiva. Cuando les ponen el dispositivo intrauterino que viene con el Bonogestel, no se da tanto este proceso. Cuando les ponen el implante, tampoco se da este proceso. Cuando les ponen el dispositivo de té de cobre, tampoco se da ese proceso. Cuando están llevando un control con anticonceptivos orales, es muy mínimo lo que se puede llegar a ocasionar y es muy raro que se presente. Se presenta un poquito más cuando están con el control, por así decirlo, como método anticonceptivo, la inyección mensual o bimensual. Se presenta más en las bimensuales. Entonces ahí hay que hacerles el hincapié y informarle a la paciente, porque luego llegan todas estresadas que porque su bebé está sangrando o tiene sangrado vía vaginal. Y no es un sangrado abundante, o sea, es una cosita de nada, una manchita pequeñita que presentan, pero pues ya es un motivo de alarma porque es sangre. Entonces, esas hormonas también pasan en la leche materna. Y pues por último, la comparación. Doctora, ¿puedo darle leche de vaca a mi bebé? No, ¿sale? Aquí les puse una comparación de lo más importante de los aportes de la leche materna y de los aportes de la leche de vaca. Si nosotros vemos los aportes de la leche materna, pues nos proporcionan 670 kilocalorías por decilitro, ¿no? La de vaca también. Lo que viene siendo las proteínas, pues en la leche materna es 1.5 gramos de proteínas variables, proteínas que nosotros podemos ocupar más para el metabolismo de un bebé. La leche de vaca tiene 4.5 gramos de proteínas. Si yo le meto a un bebecito, a un lactante, que tenga menos de un año, lo que es la leche de vaca directa, luego por eso tenemos las alergias a las proteínas de leche. Entonces, lactancia materna sobre esto. 7% carbohidratos. En cuestiones de la leche materna, pues la leche materna nos va a proporcionar los carbohidratos esenciales que necesito para mi bebé, ¿vale? En el caso de la leche de vaca, pues nos va a proporcionar 4.5 gramos de lactosa. Entonces, también si nosotros hacemos una introducción de leche de vaca a tempranas edades, generamos la alergia a la lactosa o la intolerancia a la lactosa. Es intolerancia a la lactosa, no alergia. Entonces, otro tache para la leche de vaca, ¿vale? Punto bueno para los carbohidratos de la leche materna. 3.5 gramos de ácidos esenciales que necesito para la síntesis de todo en mi cuerpo. La leche de vaca no proporciona ácidos esenciales. En el lugar de eso nos proporciona 3.5 gramos de grasas saturadas para nuestro bebé. Entonces, otro tache para la leche de vaca. Protección inmune, lactoferrina, lisocimas, macrófagos e IgA. Una palomota para la leche materna y pues la leche de vaca no nos proporciona nada de eso. Entonces, cuando sus pacientes les pregunten si les pueden dar leche de vaca a su bebé, es un rotundo no, ¿sale? Leche materna sí, leche de vaca no. Que no le puedo dar pecho porque me voy a trabajar y no estoy todo el día. Cómprele una fórmula que sea acorde o que se aproxime más a los aportes que nos da la leche de vaca. Obviamente ninguna fórmula nos va a proporcionar una protección autoinmune, pero por lo menos nos garantiza pues la cantidad de proteínas apropiado, de carbohidratos y de a lo mejor ácidos esenciales o de grasas esenciales, que la leche de vaca no se puede. La leche de vaca está recomendada después de los 11 meses de vida. Entonces, para que le expliquen ahí a sus pacientes que pues no pueden estar recibiendo los bebés este tipo de aportes de leche de vaca. Bueno, ahorita como generalidades, pues es lo que tenemos para el día de hoy. Déjenme quitar esto. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Qué pasó, Elia? Es que yo en una ocasión leí un caso en donde decía que después de meses de nacido el bebé, ocurrió que, digamos, la leche pues ya era color blanca, ¿no? Ajá. Pero yo leí que decía que ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó.
los pezones Ajá. que tienen receptores, y en este caso decía que los receptores del pezón de la mamá detectó que el bebé estaba enfermo, y después de eso la composición de la leche, y se notó más en el color, pues el color fue amarillo, y Ajá. decía que, o sea, no sé si sea cierto que, que la composición de la leche cambia cuando el bebé está enfermo, porque incluso yo vi las fotos y se notaban muy amarillas, como en el caso que usted nos mostró después del nacimiento. No sé si sea cierto o no. Pues mira, yo no he leído nada de que, o sea, en ningún lugar, hasta ahorita que me lo comentaste, no he sabido que pues ahora sí que a través de los receptores del pezón cambie la composición de la leche. Lo que sí te puedo decir es que en cuestiones de la lactancia, pues los primeros 6 meses son fundamentales, porque son los meses en los que el bebé o la mamá le proporciona realmente muchos nutrientes al bebé. Por eso ahora sí que lo que es el periodo de la lactación empieza a los 6 meses, que es cuando la leche va disminuyendo la calidad. Pero está recomendado ahorita, incluso en la OMS ya nos recomienda que la lactancia sea hasta los 2 años, cuando anteriormente se decía que 1 año y ya. Ahorita ya la OMS nos cambió, ya hicieron los estudios y todo y proporciona múltiples beneficios hasta los 2 años. Eso que me comentas que pues ahora sí que la leche cambia o que los receptores detecten que el bebé está enfermo, pues no lo había yo escuchado, la verdad. No lo he leído en ningún lado eso tampoco, pero pues hay que checarlo a lo mejor y sí, ¿no? Puede ser que a lo mejor el debilitamiento, la succión o algo, no sé, sea lo que cambie el proceso de la leche en la composición de la lactancia. Pero lo que sí te puedo decir y que está demostrado es que los primeros 6 meses son fundamentales en la lactancia del bebé, en lo que él ya empieza lo que viene siendo la lactación. Y ahorita la OMS ya nos recomienda que la lactancia materna pues sea hasta los 2 años. Entonces, ahí sí, eso sí te lo puedo asegurar, pero lo que me comentas, pues no, pero igual lo checo y vemos a ver qué encontramos sobre esa información. Sí, ¿Sale? doctora, muchas gracias. Luisa, ¿qué nos querías preguntar, Luisita? Sí, ¿podrías repetir cuánto tiempo era que duraba el calostro? El calostro son los primeros 7 días, de 7 a 10 días dura el calostro, que es cuando la leche Gracias. está como más concentrada. Entonces, pon tu Gracias. margen de 7 a 10 días, es el temporada en la que está el calostro, para explicarle a los pacientes que va a salir amarilla y después va a salir blanca. Porque a veces, sobre todo las primigestas, son las que van, y es que me estaba saliendo la leche bien amarilla, y ahora ya me está saliendo toda blanca, no sé qué estoy comiendo o algo, y ya. Otro mito también, que, si comes chile se le va a pasar al bebé. Que si comes grasas, eso le hace daño al bebé. No comas nopales porque le hace daño al bebé. No comas esto porque le hace daño al bebé. Eso no es cierto. Lo único que sí puede como que alterar un poquito el sabor de la leche materna, pero no está así comprobado al 100%, es los condimentos. Mucha cebolla, ajo y todo eso, como que ahí sí hay estudios que como que cambian la composición de la leche materna, pero no tienen nada que ver que a lo mejor, no sé, la mamá fue y se le antojaron unos chicharroncitos con chile y ya por eso el bebé tiene cólicos. Eso no tiene nada que ver. Los bebés tienen cólicos los primeros 4 meses y es completamente normal. Se llaman cólicos del recién nacido y no tienen nada que ver con la lactancia ni nada que ver con lo que la pobre mamá come. Entonces ahí también es importante porque sobre todo las suegras son las que es que comiste esto, es que comiste el otro y no comas nopales y no comas esto porque por eso el bebé tiene cólicos. Eso no es cierto. Esos coliquitos que el bebé presenta son normales y son fisiológicos y a veces duran hasta los 4 meses. Hay veces que nomás el primer mes y ya, se acabó. Pero ahí no tienen nada que ver con la leche materna. ¿Vale? ¿Qué pasó, Miriam? Doctora, entonces, no sé, si en dado caso que la mujer no pudiera amamantar por determinadas razones, la siguiente opción sería lo que dice que, que mandaran a hacer como una fórmula que se asemejara más a la leche materna. Es que ya hay fórmulas. Por ejemplo, mira, te voy a poner, por mencionar una marca, la Nanuno, la Frisolac, ¿qué otra marca hay? Las Nestlé Nestum, todas esas fórmulas lácteas
que vienen por periodos, incluso ya hasta la Nestlé sacó una fórmula para prematuros, en la que supongamos que la mamá a lo mejor tiene tuberculosis, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Pues que resulta que la mamá le detectaron tuberculosis y por los fármacos que va a estar tomando, pues tiene que suspender la lactancia materna. Pero el bebé tiene un mes, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues lo que podemos hacer es no darle la lactancia y comprarle esa fórmula. O sea, ya hay opciones. Le pueden comprar. La más común que todo el mundo compra, la Nanuno, la Frisolag y la Nestlé, que son las que todo el mundo compra. Entonces, vienen por etapas. La 1 le proporciona los nutrientes como que más acertados a la leche materna, están como que más aprobados. A partir de los 6 meses, pues le dan la NAN 2, por ejemplo, o la Frisolag 2. Y ya a partir del año, tú ya le puedes meter la leche de vaca poco a poco. Entonces ya la alimentación cambia. Pero a las fórmulas me refiero con esas. Pero bueno, igual y es que yo he escuchado así como recomendaciones de los médicos, de mujeres que trabajan precisamente, que se pueden como que extraer la leche y ponerla como, sí, en biberones y tenerlas almacenadas y ya que alguien más como que se la vaya dando al bebé. Pero yo había leído que no era recomendable, en este caso en la etapa del calostro, porque al tener como que la leche, ¿cómo se podría decir? Almacenada, ya se iban perdiendo los nutrientes o las propiedades en sí de, pues de lo que se le aporta al bebé. Entonces, lo más recomendable es que fuera directo del pezón. Exactamente. Pero si trabajas y tú sí puedes tener, ahora sí que o tienes leche materna, te la puedes extraer. A temperatura ambiente dura 2 horas. Entonces yo me voy a trabajar a lo mejor, no sé, voy al SIX a las 8 de la mañana y tengo mi bebé, ¿no? Pues le paso a dar pecho rápido, me voy. Entonces el cuerpo empieza a hacer un ciclo de adaptación. No voy a estar produciendo leche cada 3 horas, ¿no? Que lo apropiado es sacártela cada 3 horas. Pero yo puedo a lo mejor, no sé, a las 12, por ejemplo, ay, que ya tengo así como que bien congestionados los senos, voy y me extraigo la leche. Me extraigo la leche y la pongo en un frasquito. Si yo la tengo a temperatura ambiente, me dura 2 horas perfecta. En 2 horas yo voy con el bebé, se la doy y ya, se la comí, ¿sale? Que la voy a meter al refrigerador. Ah, pues entonces en el refrigerador me dura hasta 6 horas. Si yo la congelo, me dura hasta un mes. Entonces ahí depende mucho de qué forma voy a tener yo para almacenarla. Entonces sí se puede almacenar, pero varían los tiempos en los que nosotros podemos ahora sí que dársela al bebé. Si yo, por ejemplo, salgo del SIG de trabajar a las 2 de la tarde y fui y me saqué la leche materna a la 1, pues a las 3 que llegue yo a mi casa está perfecto para dársela todavía a mi bebé. Que me la saco en la noche, que tengo mucha leche y el bebé no se la acaba, pues me la voy sacando, la meto en el refrigerador y sé que me va a durar 6 horas. Que es muchísima, pues entonces mejor la meto a congelar. La congelo y sé que me va a durar hasta un mes congelada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que me voy a trabajar, pues saco mi lechita del congelador y la manera en la que la voy a calentar es en baño María. No se puede calentar directamente en un topper, sobre todo metálico, siempre deben de ser manejados en botecitos de cristal o en los frasquitos de cristal. No se puede meter al microondas, no nada. Simplemente pongo a calentar agüita y meto mi frasquito de cristal ahí para que se caliente a baño María y se la puedo dar a mi bebé y no pierde propiedades ni nada. Obviamente lo más apropiado pues es que directamente lo succione del pecho. Pero como ahorita ya las mujeres trabajan la mayoría, pues entonces es lo que podemos hacer. Que de plano está contraindicadísima mi leche materna, pues entonces me van a dar unas pastillas para inhibirme la lactancia y al bebé lo tengo que tener con fórmula, ¿sale? Entonces ahí, incluso en el VIH no está contraindicada la lactancia materna si las mujeres tienen carga viral no detectable. Entonces ahí es muy importante el tratamiento con el VIH. Una mujer con VIH que está bien controlada y que en sus estudios se hace una carga viral no detectable, puede embarazarse, puede tener un parto normal y puede lactar a su bebé. Entonces hay diferentes escenarios ahí respecto a lo de la lactancia materna. Algunas veces las mamás dicen, bueno, no sé, vamos a poner de ejemplo una mujer que tiene artritis, ¿no? Y que está tomando metotrexate. Bueno, pues que me deseo embarazar, pues le quito el metotrexate, me va a sufrir un tiempo con lo del embarazo por lo de la artritis,
pero en cuanto pase la artritis, pues le vuelvo a administrar el metotrexato, pero no puede lactar si va a estar tomando el metotrexato. Entonces le inhibo la lactancia y al bebé lo alimento con fórmula. Entonces es lo que se puede hacer. Si hay las posibilidades de reservar la leche materna, pues tenemos esas partes. La de medio ambiente, que son 2 horas en refrigeración o congelar. Y toda se calienta y se descongela con lo que viene siendo el baño María. Y no pierde las propiedades la leche materna. Se la pueden administrar. Por ahí alguien iba a preguntar. ¿Quién era? ¿Alejandra? Se levantaron su manita y ya no la levantaron ahorita. Yo quería preguntar algo, pero creo que ya le entendí. Es que habló sobre la hormona estimuladora de melanocitos, pero dijo que solo está como en ese periodo de embarazo. Entonces, mi pregunta era si después del embarazo, o sea, sí entiendo que tiene que haber como un periodo de adaptación en el que ya no se vuelve a producir esa hormona o disminuye. Pero puede pasar que las pacientes después del parto sigan produciendo en elevadas concentraciones esa hormona. No, esa solamente se produce, o esas elevadas concentraciones de nuestra hormona estimulante de melanocitos se produce en el embarazo, que es la que genera este oscurecimiento en los pezones, el oscurecimiento a nivel de las axilas, el oscurecimiento a nivel de los genitales y el famoso melasma o el paño que sale en la cara. Aquí la cuestión es después del parto, en la que yo ya no estoy produciendo esa hormona estimulante de melanocitos. Ahí la cuestión va a ser que se quite. Porque hay mujeres que pasa su embarazo y sí se les quita y a lo mejor les queda una manchita mínima. Pero hay mujeres que de plano se queda su pobre piel así, con el melasma súper grande. Entonces, pues ahora sí que no va a haber cuestión hormonal, no se sigue produciendo, se dejó de producir, pero esa mancha oscura, más oscura en la piel, pues ya les quedó, ¿sale? Entonces cuando van con la dermatóloga, les hace procesos de aclaramiento, etcétera, etcétera. Pero cuando vuelven a presentar otro embarazo, pues nuevamente vuelve a aparecer, ¿sale? Eso depende mucho de cuestiones ya genéticas. Si yo traigo ahora sí que una predisposición a generar ese tipo de melasma, mamá, papá, si digo mamá, en los embarazos siempre presentó el melasma muy fuerte y se le quedó ya para toda su vida, pues la posibilidad de que a mí me pase lo mismo es del 90%. Si mamá no tuvo ese problema y nada más o lo presentó solamente durante el embarazo y se le quitó, pues entonces a lo mejor yo como hija pues también tengo posibilidades de que se me quite. Pero eso sí es muy variable. El melasma que queda y el oscurecimiento tanto de los pezones como los genitales, como las axilas, eso sí es algo que pues, puede desaparecer completamente, puede no desaparecer y quedar medio oscurito, o de plano quedarse ahí. Pero eso sí hay que explicarle que es consecuencia de los embarazos. Y afortunadamente pues existen cremas aclaradoras que les proporcionan los dermatólogos para poder disminuir, porque no se quita al 100%, disminuir todas ese cambio de coloración en la piel que quedó, sobre todo a nivel de la cara, que es lo que genera más molestia. Porque a nivel de las axilas, de los pezones y de los genitales, pues no es algo que andes exhibiendo normalmente. Pero sí es, ahora sí que son cuestiones del embarazo, por eso se producen todos estos cambios. ¿Vale? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Alguien más me iba a preguntar otra cosa? Sí, doctora, una pregunta. ¿Qué pasó, Ley? ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, en el caso de los bebés, o sea, es malo, digamos, que dejes la leche como al libre albedrío, o sea, le des todo el tiempo cuando él lo solicita, o sí es importante como que les cause un horario en el que debe de comer y así. Mira, las normas nos dicen que el bebé se debe de alimentar cada 3 horas. Entonces siempre se les hace hincapié a la mamá que se le dé la alimentación cada 3 horas. ¿Por qué? Porque es en el que el aporte del bebé tiene que ser necesario. Y se les dice porque hay mamás que a veces pasan 4 o 5 horas sin alimentar a su bebé. Entonces ahí sí hay que hacer hincapié. Sabe que el bebé tiene que comer cada 3 horas. ¿El lunes está bien o domingo? No sé qué día descansa. ¿Qué pasó, Jos? Si no hay como tal un horario de cada 3 horas estarlo alimentando, la alimentación se le deja a libre demanda. Todos los médicos, tanto el pediatra como el ginecólogo, todos recomiendan que la alimentación sea a libre demanda. Entonces siempre en el hospital tú vas a poner seno materno a libre demanda. Lo que el bebé coma, eso es lo que le vas a dar. A la hora que te pida es a la hora que le tienes que dar.
Y la ventaja del seno materno es que si te pide a las 3 de la mañana la leche, pues no te tienes que levantar. Simplemente sacas el pecho, se lo das y te sigues durmiendo. Esa es la ventaja de lo que es la lactancia. Como médico siempre se recomienda que sea a libre demanda. Las guías de práctica clínica, lo que es nuestra OMS, nos dice que la alimentación debe de ser cada 3 horas. Pero ¿cómo vas a saber que le estás dando proporcionadamente lo que el bebé necesita cada 3 horas? Entonces hay bebés que, es que no, mi bebé llora, llora, llora y no llega a las 3 horas. Pues no, usted denle pecho a libre demanda. Es que el pediatra me dijo, porque el pediatra leyó que en la norma oficial o la guía de práctica clínica dice que cada 3 horas el bebé tiene que comer. Y tú, no, pues si el bebé tiene hambre a las 2 horas, usted dele de comer. La alimentación es a libre demanda en recién nacidos sanos. En bebitos que tienen alguna patología, que están hospitalizados, etcétera, 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 entonces sí se les controla y la alimentación es cada 3 horas y también va medida de acuerdo a lo que el pediatra nos diga. Pero en cuestiones de casa es a libre demanda. Si el bebé se va a casa con mamá, es la alimentación al seno materno a libre demanda. No tés, no aguas, no nada. Con el pecho es suficiente. Sobre todo en temporadas de calor, como que los bebés se deshidratan un poco más, pues más hay que darle pecho cada que lo pida, porque es la manera en la que nosotros vamos a tener hidratado a nuestro bebé. ¿Sí, Leida? Gracias, doctora. Sí, gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas, algo que tengan? ¿No? ¿Emanuel? Emanuel Torres y Emanuel Tapia, Alejandra, Yaraitzi. No, doctora, gracias. ¿No? ¿Preguntas? No, doctora, todo bien. Adriana, Ever, Josh, que estaba organizando ya la pachanga del domingo. ¿No? Gustavo, ¿nada? No, profesora, ninguna. Bueno. Ok, entonces el día de hoy terminamos con esto. Es como que generalidades de todo lo que es el funcionamiento del, ahora sí que del aparato reproductor femenino. Mañana vamos a ver lo que viene siendo ya las hormonas, cómo se sintetizan, dónde, por qué, para qué, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ya como que adentrarnos un poquito más a las propiedades bioquímicas de cada una de ellas. Ahorita les subo la presentación en Classroom para que ahí la tengan y también al ratito, en un momento más, les subo lo que son las actividades para que las vayan realizando. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana para la clase, para que nos dé tiempecito súper bien, nos vayamos con calma y le ganemos a todo el escandalero que se hace aquí en mi casa y puedan escuchar bien la clase. Y entonces el 16 pues no vamos a tener actividades y nos vemos entonces el 17 para terminar lo que es nuestra unidad. ¿Dudas, preguntas, nada? No, profesora, No, ninguna. doctora. Doctora, gracias. Bueno, chicos, un placer estar con ustedes otra vez, con los que ya estuve y con los que no, pues un placer haber estado el día de hoy con ustedes y nos vemos entonces el día de mañana. Ahorita les subo la presentación a Classroom para que la puedan checar, ¿vale? Gracias. Pueden Hasta haciendo sus mañana. apuntes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho. ¿Dónde está la presentación?